Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Hardware Esfera. Hoy vamos a hablar de un tema un poco peliagudo, porque normalmente cuando hablas de Linux con gente que entiende poco o medio de informática, suelen erizársele todos los pelos del cuerpo y huyen aterrorizados. ¿Cuántas veces habremos escuchado: yo no me instalo Linux, eso es muy difícil? Pues hoy os vengo a hablaros un poco de este tema, porque toda esa gente que huye aterrorizada de Linux no se dan cuenta que viven gracias a Linux. Y es que desde los grandes servidores de los datacenters hasta pequeños dispositivos como cámaras deportivas, la cámara con la que estoy grabando, tablets, móviles, yo qué sé, un montón de otros dispositivos, cámaras de videovigilancia, switches, routers, funcionan utilizando un sistema operativo basado en el kernel de Linux. Por lo tanto, Linux nos rodea. Está en todas partes, aunque ellos no se den cuenta. Así que, ¿qué tal si empezamos por un poquito de historia? Para poder saber qué es Linux, primero habría que saber lo que es Unix, dado que Linux no es ni más ni menos que una versión reducida de Unix. Eso lo tocamos después, pero vamos a empezar por Unix. Unix es un sistema operativo portable, multitarea, multiusuario desarrollado en 1969 por el grupo de empleados de los laboratorios de Bell y TNT. Esos empleados desarrollaron este sistema operativo que posteriormente fue vendido a Novell. Y este vendió los derechos a Santa Cruz Operations y esta a su vez a Caldera Software, y en 2010 pues volvieron los derechos a Novell. Por lo tanto, podemos considerar que Unix es un sistema operativo que actualmente pertenece a Novell. No quiero entrar más en el tema de Unix porque hablaremos de él más adelante en otro vídeo. Pero sí que decir que a raíz de Unix, y más teniendo en cuenta una versión reducida de Unix que era Minix, Linus Torvalds desarrolló el kernel de Linux. Estamos por los años 80 aproximadamente, Unix estaba ahí en pleno apogeo y llegó el señor Richard Stallman, que inició el proyecto GNU de licencia libre a principios de los 80. En 1985 se creó la Fundación de Software Libre, que desarrolló la licencia GNU como tal, y posteriormente en el 91 Linus Torvalds, con sus 23 años y todavía estando estudiando en la Universidad de Helsinki, propone crear un sistema operativo compatible con Unix. Esto ya os suena más, ¿no? Torvalds se inspira en Minix, se inspiró en la versión reducida de Unix y, apoyado en la GNU, en la Fundación de Software Libre, desarrolla el primer Linux. En este caso, tras varias mejoras como añadirle intérprete de órdenes de bash y compilador de C en 1993, nació la versión de Linux 1.0 y a partir de ahí todo lo demás es historia. Debo decir que esta versión nativa sí que se podía ejecutar como tal, pero a día de hoy creo que ya no existe. Es decir, he estado buscando, pero creo que ya no existe Linux como tal, solo las diferentes distribuciones. Las características de Linux eran bastante sencillas. Era un sistema operativo gratis, de código abierto, seguro, multitarea, multiusuario, personalizable, con control de dispositivos, escalable y muy estable. Por lo tanto, lo hacía ideal como una opción a tener en cuenta con respecto a Unix, y que encima pues, era gratis, ¿no? Una opción bastante sencilla. Ahora bien, os he hablado varias veces de distribuciones. ¿Qué son las distribuciones? Realmente, cuando la gente dice Linux es un sistema operativo, vale, muchos me vais a sacrificar por esto, pero yo suelo decir, no, Linux no es un sistema operativo. Linux es un kernel. Otra cosa son las distribuciones, que ya son sistemas operativos completos que introducen el kernel. Por ejemplo, cuando hablamos de Ubuntu, ya sabemos que es una distribución que se llama Ubuntu y que dentro incorpora el kernel de Linux. Pero Linux como tal hace muchos años que no es un sistema operativo, sino un kernel. Kernel no es ni más ni menos que ese conjunto de archivos y procesos que se ejecutan de forma prioritaria en una máquina y que son necesarios. Sí, algo así muy antiguo como el MS2, que corría por prompt de comando, aunque a día de hoy disfrutemos de escritorios, ventanas y facilidad. Realmente todo eso es código que se ejecuta mediante un prompt de comando. Cuando hablamos de distribuciones de Linux, creo que lo suyo sería hablar de Debian. Debian es la más antigua, más estable y conocida distribución de Linux. Como os he dicho al principio, Linux es un kernel. A partir de ahí se monta un sistema operativo
mediante diferentes apps, llamémoslo así, apps a día de hoy se llamarían así, pero mediante un conjunto de softwares que permiten que ese kernel interaccione con el usuario. Por lo tanto, hablar de Debian me parece algo imprescindible, porque si bien a día de hoy quizá la distribución más conocida es Ubuntu, el padre de Ubuntu es Debian, o sea, Ubuntu está basado en Debian. Entonces, básicamente, si tenemos el kernel, esos archivos necesarios para correr el sistema operativo en nuestro ordenador y le añadimos una interfaz gráfica, le añadimos un actualizador de paquetes, le añadimos ciertos servicios, lo que tenemos en conjunto es el sistema operativo. De Debian es otra cosa de las cuales hablaremos en un vídeo más adelante. No quiero extenderme mucho, pero he trabajado muchísimo con Debian, es muy utilizado como opciones de pago de Linux Server y me parece que es una genialidad. Así que Ubuntu y Debian lo dejamos para vídeos específicos, igual que Unix. Montaremos estos sistemas operativos y los probaremos con calma. Como habéis visto, todo lo que os hablo de Linux son bondades. Linux es Dios, Windows es el diablo, ¿no? Esto es lo que suelen pensar estos usuarios que no entienden que Linux está en todo el mundo que nos rodea. Pero realmente no es así y hay ciertos problemas asociados a Linux. Quizá el más conocido de estos problemas es que es poco amigable para los usuarios más noveles. Es decir, muchas de las tareas en casi todas las distribuciones que tenemos actualmente de Linux, aunque tengan un escritorio y una interfaz gráfica, siguen requiriendo de un prompt de comando. Y esto a la gente le suena a cosa de hace 200 años. Entonces, algunas de esas tareas son algo complejas y acaban pues liando un poco a los usuarios. También hay que decir que, por ejemplo, el sistema de archivos, cómo genera las carpetas, cómo monta las unidades, las desmonta, que actualmente ya casi todo es automático, antes había que montarlas y desmontarlas, también hacía un poco más complejo el trabajo con los usuarios. Como que con Windows esto no ocurre, directamente las monta al inicio y ya está, no lo ves. Pero en Linux todavía podemos montar y desmontar y son ciertos parámetros o ciertas características de Linux que aumentan su seguridad, aumentan su fiabilidad y su estabilidad, pero que al mismo tiempo hacen que sea menos amigable con los usuarios. Otro de los puntos negativos es que no es un sistema operativo pensado para gamers. Sí, dentro de poco os voy a sacar un vídeo y creo que los que me seguís por Twitter y tal ya habréis ido viendo algunas imágenes de lo que estoy haciendo y vamos a probar qué es Proton, que básicamente Proton se ha incorporado con Wine, que es un emulador de softwares para Windows bajo Linux, que esto ya lo iremos viendo, pero en sí, por defecto, la gran mayoría de distribuciones de Linux no se llevan bien con los juegos, por lo tanto, no es algo que esté muy de moda con los gamers y eso tampoco favorece mucho a que se utilice más Linux en entornos normales. Por eso normalmente los jugadores tiran por Windows, porque con Windows casi todos los juegos corren sin problema y con Linux tenemos algunas limitaciones que tocaremos en el futuro. Luego otro de los problemas es la compatibilidad con algunos componentes que es bastante reducida. Sí, muchos están acostumbrados a Windows, que pones cualquier cosa en el ordenador, cambias tarjeta gráfica, cambias tarjeta de sonido, le pones cualquier cosa USB, cualquier componente interno, placa de expansión y directamente autodetecta los drivers y funciona perfectamente. Con Linux, y por desgracia, claro, generalizar de Linux no es hablar de todas las distribuciones, esto hay que tenerlo en cuenta, pero por norma general es mucho menos compatible con hardware que Windows. Y esto es otra de las cosas que asusta bastante a los usuarios de Windows. Y yo creo que hasta aquí son las grandes diferencias, no creo que haya mucha más diferencia. Lo que sí que creo es que hay un miedo generalizado de los usuarios a enfrentarse a la aventura de instalar Linux en sus ordenadores, pero si lo hicieran se darían cuenta que es bastante sencillo y bastante amigable a día de hoy y tenemos distribuciones como Ubuntu, Mint, que son muy amigables con los usuarios. A partir de aquí vamos a mirar de hablar de cómo se integran estos sistemas operativos en diferentes dispositivos. Como os he dicho, hay multitud de dispositivos en el mundo que utilizan Linux, muchísimos. Y la verdad es que últimamente he traído varios NAS al canal y es algo de lo que me gustaría hablar. Es algo de lo que me gustaría hablar y de la implementación de Linux en los NASes comerciales de QNAP. Si me lo permitís, voy a buscar un NAS de estos que hemos comprado hace poco y no utilizamos en la oficina y así os lo explico rápido. Los que me seguís más en el canal ya sabréis que hace poco hemos tenido un problema con los datos del NAS que tenemos en la empresa. Tenemos los NAS
por X o por A son QNAP, es decir, el primer NAS que compramos para utilizar aquí ya era QNAP y entonces pues hemos seguido utilizando QNAP, no es por nada más. Entonces tuve un problema con todo lo que es el volumen de datos. Por un momento pues pensé que lo íbamos a perder todo. Sí que es cierto que tengo otro NAS que es el viejo que teníamos, pero ahora tenemos uno nuevo en la oficina más grande en casa y hay una copia de seguridad. Pero para cerciorarme que esto no ocurre, he dicho, oye, pues cógete otro y lo pones en otra ubicación y de esa forma te lo garantizas. Y en este caso pues he cogido este modelo que bueno, no os voy a explicar ni hay una review ni nada porque esto es una cosa para nosotros que no tiene nada que ver, pero he cogido este NAS de QNAP que como veis es así tipo reproductor y que básicamente va a estar en el taller. Lo he cogido así en este formato porque no necesito que tenga grandes capacidades de disco, pero como va a estar en una mesa necesitaba que estuviera por debajo del soporte de monitor y este era el único que entraba. Entonces, QNAP tiene algo muy interesante. En las reviews siempre se ha hablado del sistema operativo que es QTS. QTS, pues básicamente es el sistema operativo de QNAP. Se basa en el kernel de Linux. Actualmente han sacado hace muy poco QTS la versión 5.0, que se basa en el kernel de Linux 5.1 y que, bueno, pues tiene las incorporaciones de las características que trae este nuevo kernel. Sí, vale, os estoy hablando de QNAP, pero os podría hablar de muchas otras cosas. Simplemente es como detalle de curiosidad para que veáis las diferentes implementaciones de Linux. Entonces, al implementar el kernel de Linux 5.1, las características de este se han añadido al QTS. QTS 5 ahora aumenta la seguridad y soporta nativamente VPN Firewall, que lo podemos encontrar como QVPN o algo así dentro del NAS, del centro de apps, QVPN 3.0 o algo así, no, tendría que mirarlo en el NAS ahora, pero es algo así, y que esto es una característica que viene incorporada desde el kernel de Linux y que ha aparecido en QTS. Como es lógico, al ser una versión o una distribución de Linux pensada para los NAS y hecha a medida por QNAP para sus dispositivos, pues básicamente han incorporado esa característica. Otra de las características que añade el kernel 5.1 de Linux es el soporte al protocolo de conexión segura TLS 1.3. Por lo tanto, tenemos esa mejora en cuanto a la seguridad y en cuanto a la estabilidad. Y también, pues algo que se agradece y que, bueno, yo echaba en falta en QNAP es el soporte exFAT. Hasta ahora, todos los NASes que habíamos tenido, que no tenían QTS 5, cuando querías pasar datos de... Oh, coño, yo voy a buscarla aquí, pero está aquí, es la cámara con la que estoy grabando. La cámara nos sacaba las tarjetas en formato exFAT. Hasta ahora, hasta antes de QTS 5, por ejemplo, teníamos que sacar la tarjeta de memoria y había que descargarse una aplicación que hacía que QNAP fuese compatible. Bueno, gracias a esa actualización del kernel y de QTS a la versión 5.0, ahora exFAT es soportado de forma nativa. Por lo tanto, ahora tenemos una forma de trabajar diferente. Es que podemos sacar la tarjeta SD de memoria de la cámara y enchufarla al NAS y de esa forma sacar todos los datos, toda la copia directa. Cosa que hasta ahora lo estábamos haciendo desde el USB al ordenador, del ordenador al NAS. Pues ahora tenemos una opción más sencilla que es sacamos tarjeta de memoria, la conectamos al NAS y directamente ya podemos cargar los datos en el NAS de una forma mucho más rápida. Otra de las características que se ha añadido gracias a este kernel 5.1 al QTS 5 es que podemos seleccionar el SSD Caché Performance. Básicamente es que ahora podemos utilizar los dispositivos NMV, hasta ahora se utilizaban de una forma bastante rudimentaria para agilizar la caché de escritura o de lectura o de escritura y lectura a la vez. Esto se selecciona cuando lo instalamos en el QNAP como lo queríamos utilizar. Pues ahora se puede utilizar de una forma muchísimo mejor para que reorganice los archivos y de esa forma acelere mucho mejor la capacidad de entrada y salida del NAS. Esto, aunque parezca que es una implementación de QTS, realmente sí que ellos la habrán depurado para el funcionamiento interno de sus unidades, pero son características que vienen con el kernel de Linux. Y por último tenemos la integración con la inteligencia artificial. Sí, esto no es algo específico de Linux como tal, pero sí que lo han implementado en QTS 5. Y básicamente es que ahora los QNAP permiten, pues si tenéis cámaras de videovigilancia, cosas de estas, utilizar inteligencia artificial pues para detectar rostros. También podemos utilizar si tenemos muchas imágenes en nuestro NAS, ¿no? Para que, por ejemplo, puedan saber más o menos qué son esos dibujos, qué son esas fotos y hacer búsquedas por inteligencia artificial que no por nombre de archivo, que son implementaciones pues curiosas
en cuanto a los NASes, pero este vídeo va sobre Linux. Así que os voy a decir un último contra que tienen los NASes de QNAP. Y esto me lo he encontrado no con este NAS ni con el que tenemos aquí en la oficina, sino con el que tengo en casa. Y es que, por desgracia, no todos los NAS de QNAP se pueden actualizar a la versión de QTS 5. Como os iba diciendo, esto es solo un pequeño ejemplo de implementaciones de Linux o del kernel de Linux en algunos dispositivos. Seguramente si me giro hacia allí, que tengo una estantería y tengo diferentes dispositivos para poder probar o para hacer reviews, ya sea en el canal, ya sea en la web, o por ejemplo aquí, que bueno, tengo uno que, esperad, permitidme que quite la nota con los datos y tal, de dirección. Esto es un dispositivo que, por ejemplo, va a salir solo la review en la web. Esto es un cacharro de estos curiosos que a veces nos molan probar y que no es ni más ni menos que un pequeño punto de acceso wifi que tiene una cámara espía en su interior. Sí, cámara espía, como os he dicho, muchas de las webcam o cámaras de videovigilancia o esto que es una cámara espía, en su interior llevan Linux, llevan un sistema o una versión súper reducida del kernel de Linux que permite que funcione. ¿Cómo podemos saber todo esto? Pues mirad, os dejo unas imágenes en las cuales podemos ver cómo muchas veces cuando entramos por SSH a coger el control de estos dispositivos, básicamente utilizamos comandos de Linux para trabajar en ellos, lo cual quiere decir que el kernel interno es de Linux. Simplemente era un vídeo para compartiros mi opinión acerca de lo que pasó con el NAS, no muy en profundidad, pero sí compartiros la opinión acerca de cómo te encuentras a día de hoy Linux en el mundo entero y de cómo veo que mucha gente pues sigue teniendo miedo a un sistema operativo que lo es todo a día de hoy. Y creo que el día que más voy a disfrutar va a ser el día que hable de Debian. Y ahí habrá que hablar muchísimo. No sé si hacer ese vídeo grabado para no tener esa limitación de 10-15 minutos o hacerlo en un directo, plantearme abrir un directo en Twitch con una máquina virtual y hablaros de las grandes bondades de Debian y todo esto. Pero bueno, chicos, espero vuestros comentarios por aquí abajo, a ver qué me decís, si utilizáis alguna distribución de Linux, si no, si queréis que pruebe alguna en específico, si queréis saber algo más acerca de Linux, si os interesa todo este tema, si a día de hoy, pues por ejemplo, que os he dicho esto de QTS 5, pues que os explico un poco, por ejemplo, qué versión de Linux traen algunos dispositivos, etcétera. Espero vuestros comentarios, espero vuestras dudas. Hasta aquí el vídeo, no creo que tenga mucho más que decir, espero que os haya gustado un poquito esta historia acerca de Unix y Linux, porque la verdad es que, aunque haga muchísimos años, a día de hoy es lo que controla el mundo donde vivimos. No hay nada más que decir, chicos, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.